Hola, nuevamente estamos aquí. Bienvenidos otra vez. Les agradezco mucho el volver a tomarse este tiempo. Y el día de hoy tenemos una sesión importante en el tema de la autoestima porque va a ser el cierre de estos 6 puntos que enmarcan el desarrollo de la autoestima. La autoestima en dos sentidos, porque bueno, ustedes la tienen que ver como padres de familia en trabajar en su propia autoestima y todos estos pasos, les decía, podemos enfocarlos al igual que los muchachos en el desarrollo individual. Pero por otro lado lo estamos enfocando al rol tan importante que ustedes juegan dentro de la sociedad y dentro de su núcleo familiar, que es el rol de la paternidad. Y entonces esta autoestima enfocada hacia la paternidad, hasta el momento, ¿cómo la hemos trabajado? Vamos a revisar estos 4 puntos que hemos visto hasta el momento de manera muy rápida. Quienes no los han seguido, bueno, los videos anteriores hablan acerca del trabajo de la autoestima en el adolescente y después la autoestima como padres. Y en ellos hemos revisado 4 puntos. Primero, definir quién soy. Ya que identifiqué mis características, aceptar quién soy. Decíamos, para saber por dónde vamos, para saber si vamos bien, si vamos mal y qué debemos cambiar, tenemos que aceptar lo que somos. El tercer punto, ya lo acepté y responsabilizarme de las consecuencias que traiga esta parte de cómo somos. Y la última parte, que la vimos la semana pasada, ya una vez que nos responsabilizamos, bueno, vamos a autoafirmar las cosas con las que estamos convencidos que hacemos bien. Y entonces vamos a empezar a llenarnos de esa valía personal, de esa valía individual. Y vamos a llenarnos de esa valía que tenemos como padres de familia. Porque yo te decía, tu papá, tu mamá, vales por el hecho de haber aceptado el reto. Ya aceptaste el reto de la paternidad y eso te hace valioso. Ya hasta el momento fuiste el eje conductor de un joven que hasta el momento se ha formado de cierta parte, y en gran medida por las atribuciones, las contribuciones que tú has hecho a su vida. Y entonces eso te hace ser una persona importante. Pero no solamente podemos quedarnos ahí. Quien analiza, quien se responsabiliza, quien autoafirma, estar seguro, sí, de lo que valgo, de lo bueno que he sido, de lo bueno que he hecho, está bien. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que trascender. Y el quinto punto que vamos a ver el día de hoy es el vivir con un propósito y que nos va a llevar al sexto y último punto para transformar y construir esta autoestima, que es la práctica de la integridad personal o la integridad paternal. Y entonces, como papás, pensemos, piensa tú como papá, ¿cuál es tu propósito? Porque si bien podemos ir por la vida experimentando con los hijos, porque a fin de cuentas eso es lo que en muchas de las ocasiones se hace, se intenta qué es lo que vamos a hacer, pero eso hacia dónde nos conduce. Tal vez lo que hagamos, nos funcionó y lo seguimos haciendo. Pero ¿por qué no mejor vivir con un propósito? Tú como papá, tú como mamá, en ese rol que juegas, ¿cuál es tu meta? Define tu meta como papá. ¿Cuál es tu meta como mamá? Piénsalo un instante. ¿En algún momento te lo has preguntado? ¿Qué meta tiene tu paternidad? ¿Hacia dónde quieres llevar la paternidad? Porque bueno, la paternidad, la maternidad nunca se termina. Se acepta esta responsabilidad y es una responsabilidad para siempre. Pero qué mejor que sea una responsabilidad con un propósito. Y piensa un poquito en otros roles que juegues dentro de la sociedad. Pensemos,
por ejemplo, en tu trabajo. En tu trabajo seguramente, si te dedicas a las ventas, pues tienes un propósito y un cierto nivel de ventas que alcanzar a la semana, al mes, para que esto te traiga una recompensa o te traiga un estímulo. En tu vida profesional, en tu vida laboral, tal vez tengas la meta de continuar preparándote, seguir tomando cursos, capacitarte, porque quieres ascender de puesto. Y entonces tienes un propósito. Y en cada uno de nuestros roles de vida debemos definir hacia dónde vamos. Y entonces, como papá, ¿hacia dónde vas? Porque si defines un propósito, eso te va a llevar a tener mejores resultados, a ser un papá que pueda encauzar mejor a sus hijos, a determinar una paternidad más eficaz, porque sabemos hacia dónde vamos. Y entonces para esta paternidad, eh, eh, con un propósito, es muy importante el que asumas tú como papá la responsabilidad de plantearte metas. Metas hacia dónde quieres llevar a tu hijo. Quieres que seguramente que tenga una vida mejor, quieres que tenga una profesión, quieres que construya una bonita familia, quieres que sea feliz todos los días. Y entonces, cada uno de esos objetivos, esos propósitos, esas metas que tú te estás planteando, tenemos que hacernos conscientes e interesarnos en identificar qué acciones tienes que realizar tú como papá para alcanzar esas metas. Porque tal vez yo me ponga como meta el que mi hijo sea un buen muchacho, sea un muchacho productivo ante la sociedad. Y entonces, ¿qué acciones tengo que hacer yo? Una, ser un ejemplo. Se me ocurre, ¿eh? Cada uno de ustedes va a plantearse las acciones. Pero no podemos decirle a nuestro hijo, sé honesto cuando no somos honestos, porque entonces no estamos siendo ese ejemplo de vida para él. Y entonces, ¿qué acciones tienes tú que hacer para conseguir la meta que quieres? ¿Quieres que tu hijo sea profesionista? Pero quiero que sea profesionista solamente en lo que yo quiero, o quiero que sea un profesionista feliz en lo que él desea hacer. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis acciones? Si yo quiero que él elija bien su carrera, pues entonces tendré que orientarlo. Si no lo sé, si no sé la manera, bueno, buscar el apoyo de que alguien me ayude a orientarlo, de que alguien me ayude a hacer esta guía. Y vas a buscar las acciones. Quiero que elija una buena carrera. Le voy a pedir a su orientadora que le dé un tema de orientación vocacional. Voy a pedir que nos den una plática acerca de orientación vocacional, de cómo guiar a nuestros hijos en esta importante elección. Entonces, analiza qué metas, qué acciones tienes que llevar para alcanzar cada una de las metas. Y sé tu papá quien dirige cómo te conduces ante tu hijo para alcanzar estas metas. Tú eres responsable de tus acciones. Vive con este propósito. Cada vez que termine el día, analiza. Hoy, hoy ¿cómo me comporté como papá? ¿Cómo fui el día de hoy? ¿Fui muy estricto? ¿Fui flexible? ¿Fui muy accesible? ¿Fui demasiado blando? ¿Puse los límites que tenían que ser? Hoy me vi demasiado exagerado en los límites, escuché, hoy no escuché. Date ese tiempo de prestar atención a cada una de las acciones que estés realizando y los resultados que te están llevando a tener. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y debe permitirse analizar si nuestras acciones nos están permitiendo el propósito que tenemos. Tú como papá hasta el momento has dado lo mejor, eso no me cabe duda. Has dado y hecho lo que en tus manos está
para ser el mejor papá. Ahora analiza si esas acciones que has realizado hasta el momento te han llevado a tener los resultados que tú quieres. Si es así, perfecto, vas por buen camino. Pero de lo contrario, entonces vas a tener que replantear la forma en cómo vas a trabajar, la forma en cómo vas a conducir a tus hijos para alcanzar las acciones que tú quieras. Vive con este propósito de siempre tener una meta para encauzar tus acciones. Vivir con propósito es indispensable en todas nuestras facetas de vida. Ya lo ponía ahorita yo en ejemplos, pero en la paternidad muchas veces se nos olvida o creemos en automático que ya sabemos para qué somos padres y no necesariamente lo sabemos y no necesariamente lo hemos construido. Si llevamos a cabo estos 5 pasos que hasta el momento he mencionado, vamos a lograr vivir con una paternidad integral, porque la paternidad no nada más es el transmitir emociones, el transmitir sentimientos, el apapachar, el cobijar, es una labor muy importante. Cuando nace nuestro hijo, lo único que necesita o lo más que necesita de nosotros es protección. Y eso es lo más importante. Pero ya que le dimos esta protección y que lo hemos encauzado y que lo hemos enseñado a poco ser independiente, es momento de analizar todas estas acciones y hacia dónde nos van a llevar. Y siempre ser congruente, papá, mamá. Tú debes de pensar en todo lo que quieres transmitir a tus hijos. ¿Qué es lo que quieres que ellos aprendan de ti? ¿Cómo los quieres guiar? ¿Cómo te gustaría, papá, mamá, que tus hijos te recuerden? Esta parte de determinar cómo me va a ver el otro, de hacer ese ejercicio, cambien un poquito este rol y piensen en sus hijos, cómo los están viendo, y entonces replantéense esta parte. De todas estas facetas que les he mencionado, de cómo son como papás, si ya se conocen, si ya se hicieron responsables, ya se autoafirmaron, tienen un propósito, ¿qué sí les está funcionando? Todo esto intégrenlo. Yo lo hablé en una forma por separado, pero ustedes háganlo en una sola persona, en una sola acción que es el papá que son ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes mejorar para que su paternidad mejore? Y además es mejorar no solamente en la parte paternal. Por eso les decía, a la par tienen que trabajar con su autoestima personal y con su autoestima o con esta paternidad, esta identidad como padres que tenemos. Porque somos una persona íntegra. Si yo no me siento satisfecho en mi vida personal, es un tanto complicado sentirme satisfecho en los otros aspectos de mi vida. Debemos de procurar que se integre todo en una sola práctica. Trata de ser lo más natural, lo más espontáneo, lo más fraterno, lo más auténtico posible, sin perder estas líneas de acción, sin identificarte o sin dejar de identificarte con esta figura de ejemplo que eres para tu hijo. Tu hijo está esperando cada día aprender algo de ti. Eso debes tenerlo por seguro. Tu hijo cada día está esperando el poder agarrarse, afianzarse de ti. Aunque sea ese adolescente rebelde, ese adolescente que de repente pareciera que como padres no les importamos, porque bueno, esa es la realidad, eso nos reflejan. Sin embargo, de manera real es otra la situación. Ellos siguen buscando el afianzarse al padre y más ahorita en que su identidad de adolescente no les permite todavía establecerse de manera concreta, de manera ya
establecida, siguen ellos ensayando qué es lo que quieren hacer, necesitan al papá como compañía. Necesitan a la mamá como compañía, pero necesitan a un papá y una mamá muy seguros de la guía que le quieren dar a sus hijos. Tu papá, tu mamá, eres el mejor papá y la mejor mamá que le pudo haber tocado a ese hijo. No le pudo haber tocado a nadie mejor, porque ustedes estaban destinados a ser. Hablemos de esta parte de destino y no había otro momento para concebir a ese hijo. Tenía que ser en ese momento porque si no, no sería ese hijo como tal. Podría ser otro con otro tipo de cabello, con otro tipo de boca, con otro tipo de sentimientos y otro tipo de emociones. Pero ese hijo es el que nos tocó formar. Ese hijo fue el que te tocó criar. Entonces, vive convencido de que esta paternidad que tú aceptaste en un momento, la has llevado a cabo de la mejor manera. Pero también vive convencido de que cada día puede ser mejor. Tú tienes que tener una meta, un propósito firme y ser ese papá íntegro, ese papá que sabe guiar, ese papá que genera confianza, ese papá, esa mamá que siempre va a estar ahí al lado, no truncando, no poniendo obstáculos, no queriendo guiar del todo, solo al lado, observando, cuidando, tratando de guiar por el mejor camino a ese muchacho. Ese muchacho que tienes el día de hoy, papá, mamá, en tus manos, ese muchacho dentro de unos cuantos años va a tener ya que ser quien dirija su camino y lo va a dirigir de la mejor manera dependiendo de lo que aprenda. Esta etapa de la adolescencia, esta etapa que estamos compartiendo ahorita con ellos, es la última oportunidad que tenemos de ayudarlos a formarse dentro de sus emociones, dentro de lo que ellos quieren ser, de los hábitos de la persona adulta que van a llegar a ser. Es el último momento que tenemos para ayudarlos a prepararse para la vida. De ahí la palabra preparatoria, prepararnos, ¿verdad? Entonces, es el último momento que tenemos de acercamiento con los muchachos. Así que vamos a buscar aprovechar este tiempo lo mejor posible. Ustedes tienen la oportunidad de tener hoy a sus muchachos mucho tiempo en su casa. Aprovechen ese tiempo, papás. Construyanse, reconstruyanse como familia, como papás, como hijos. Reconstruyan su hogar a lo que mejor quieran hacer ustedes en su vida. Solamente tenemos una oportunidad. Eso sí, porque el día de ayer ya no lo vamos a poder regresar. Ya lo que hicimos ayer ya tuvo sus consecuencias. Vamos a tener la oportunidad de mejorarlas, de mantenerlas, pero lo que hicimos ayer ya se vivió, ya no lo podemos regresar. Vivamos con esta concepción, por eso es muy importante tener metas y no ir por la vida viviendo sin un sentido. Y en la paternidad, mucho más. Nuevamente, por favor, quédense en casa. Ahorita las circunstancias de aislamiento en la medida de lo posible son muy importantes. Tu familia es muy importante. Tu papá, tu mamá, eres un pilar importantísimo para tu familia. Entonces, cuídense lo más que puedan. Seamos responsables. Estamos viviendo unas circunstancias extraordinarias, históricas, que si bien esto lo vamos a dejar, esperemos en un tiempo no muy largo, ya como un recuerdo, como una experiencia más de vida, es bien importante que ahorita no minimicemos los riesgos que estamos corriendo. Por tu salud, por la salud de tu familia, por el momento quédate en tu casa, por el momento cuídate, por el momento aprovechen estos instantes. Pronto nos veremos de manera presencial, ya cada vez menos el tiempo de espera, pero por el momento
vamos a vernos de manera virtual. Les mando un abrazo de manera virtual. Les agradezco nuevamente su presencia y esperemos poder volver a tener una emisión la próxima semana. Muchas gracias.